Bienvenidos a Abre mis ojos. Abre mis ojos está patrocinado por la Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en donde estamos dedicados a restaurar el cristianismo original para hoy. Mi nombre es Eduardo Elizondo, me da mucho gusto saludarlos en este episodio de Abre mis ojos, en donde vamos a hablar acerca del misterio del bautismo. ¿Y por qué es un misterio? ¿Por qué llamamos al bautismo que es un misterio? Bueno, en realidad es por lo que dijo Jesús a sus discípulos en Marcos 4, en el versículo 11, donde les dijo: a ustedes les ha sido dado el saber el misterio del reino de Dios, pero para aquellos que están afuera, todas las cosas son hechas en parábolas, para que viendo puedan ver y no percibir, y oyendo puedan oír y no entender, no sea que sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Y el principio de este proceso de conversión, porque dicen no sea que sean convertidos, el principio de este proceso de conversión es precisamente el arrepentimiento y el bautismo. Pero hay tanta confusión acerca del bautismo en diferentes iglesias, en diferentes denominaciones, no solamente de cómo se lleva a cabo, de lo que representa, qué significa, ¿es acaso un nacimiento? Hay muchísimas preguntas con respecto al bautismo, qué es lo que se necesita para ser bautizado. Hay muchísimas interrogantes con respecto al bautismo. Y es importante que nosotros estudiemos el día de hoy acerca del bautismo, de lo que es, por qué se requiere, quién lo requiere, cuál es su función, y muchas otras cosas que vamos a hablar acerca del bautismo que son muy importantes que estudiemos en la palabra de Dios, la única fuente de verdad absoluta al 100%. Y para comenzar, vamos a ver que había un profeta que fue enviado para preparar el camino del Señor, el cual fue Juan el Bautista. Quizás usted ya esté familiarizado con Juan el Bautista, ya haya leído acerca de Juan el Bautista en los evangelios, pero vamos a ver qué dijo Jesús acerca de Juan el Bautista, para ver también qué tan importante es el bautismo y lo que él vino a hacer. En Mateo 11 y versículo 11 dijo Jesús: verdaderamente les digo, no se ha levantado entre aquellos nacidos de mujer alguno más grande que Juan el Bautista, pero el que es menor en el reino de los cielos es mayor que él. Y aquí hay dos cosas. Lo primero es que dice que entre los nacidos de mujer no hay nadie más grande que Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque él vino a preparar el camino del Señor, vino a anunciar que el Mesías estaba por venir y vino a bautizar a las personas, a llamar a las personas a arrepentirse y a ser bautizadas. Y esa era su función, por eso era Juan el Bautista. Y aún así dice que el menor en el reino de los cielos es mayor que él, porque es otro tipo de existencia, otro tipo de vida. Y es un misterio el reino de Dios, y de eso es de lo que hemos estado abordando en los últimos episodios de Abre mis ojos. Pero hoy, como ya mencionaba, vamos a específicamente hablar acerca del bautismo, y ya hablábamos acerca de Juan el Bautista, y vamos a leer un poco acerca de lo que él vino a hacer, porque él vino a hacer una tarea muy importante de predicar acerca del Mesías, de la inminente llegada del Mesías. Incluso la madre de Juan el Bautista y la madre de Jesús eran primas hermanas. Y esto es muy importante porque él vino a preparar el camino del Señor, pero vino a llamar a las personas al arrepentimiento, porque eso es como debemos nosotros de venir al principio delante de Dios cuando estamos buscando que Él abra nuestros ojos para ser llamados. Y en Marcos 1, versículo 4, habla acerca de Juan el Bautista y dice: Juan vino bautizando en el lugar desolado y predicando el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Y esto es lo que él decía. El arrepentimiento es volverse, cambiar los caminos por donde hemos ido. Arrepentirse no solamente significa sentirse mal o sentirse culpable por lo que uno ya ha hecho, sino es cambiar. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento: dar un giro, ir en otra dirección. Y eso fue a lo que Juan el Bautista vino a predicar: el bautismo de arrepentimiento para la remisión de pecados. Y es muy importante
lo que dice para la remisión de pecados, porque es lo que habíamos leído en Marcos 4, donde dice que a aquellos quienes no les ha sido dado el misterio, conocer el misterio del reino de Dios, van a oír y no entender. Y van a ver y no percibir, para que no sean convertidos y sus pecados les sean perdonados. Pero lo que vino haciendo Juan el Bautista, su misión era esa. Era predicar el arrepentimiento y bautizar. El bautismo de arrepentimiento era para la remisión de pecados, para un cambio de vida, para una nueva dirección. Sobre todo cuando el Mesías estaba ya por iniciar su ministerio. Continuando aquí en Mateo 3, versículo 5, dice lo que aquí detalla un poquito más de lo que estaba haciendo Juan el Bautista. Dice, entonces salieron a él aquellos de Jerusalén y toda Judea y toda la región alrededor del Jordán, porque recordemos que estaba en el lugar desolado. Entonces salieron al lugar desolado, al desierto, a las afueras, no estaba en la ciudad, y estaba en la región alrededor del Jordán, porque él estaba bautizando en el río Jordán. Y dice en el versículo 6, estaban siendo bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y esto es muy importante, porque esto es lo primero que vemos acerca del bautismo, es que tiene que haber un arrepentimiento antes del bautismo. Tiene que haber ese reconocimiento de los pecados pasados que hemos cometido antes de ser bautizados. La segunda cosa que vemos es que estaba bautizando en el Jordán, en el río Jordán. Y vamos a ver cómo es este bautismo. Continuando aquí mismo en Mateo 3, pero ahora en el versículo 11, dijo Juan el Bautista lo siguiente: yo ciertamente los bautizo con agua hacia arrepentimiento, pero aquel que está viniendo tras de mí es más poderoso que yo, de quien no soy apto para llevar sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Aquí hay que detenernos un momento, porque dice que él estaba bautizando con agua hacia arrepentimiento. Entonces tenemos que, cuando nos vamos a ser bautizados, tenemos que arrepentirnos. Pero para arrepentirnos tenemos que conocer la ley de Dios. Tenemos que saber qué es lo que hemos quebrantado, de qué somos culpables. Porque sabemos que Jesús murió por nuestros pecados. Y el bautismo es ese momento donde hacemos un pacto con Dios de seguir su camino. Pero para arrepentirnos de lo que hemos hecho, tenemos que entender la ley, tenemos que entender las enseñanzas de Dios, para poder tener un arrepentimiento de lo que verdaderamente hemos hecho, darnos cuenta de lo que hemos quebrantado de las leyes de Dios, que todos las quebrantamos continuamente, pero en este momento de hacer este pacto tiene que haber arrepentimiento y se bautiza con agua. El bautismo que vemos en la palabra de Dios es por completa inmersión bajo el agua. Por eso bautizaba en el río Jordán. Es completa inmersión. No es estar rociando con agua. Eso no es un bautismo. De hecho, el concepto de bautismo significa estar sumergido. Es como un baño. Es completamente bajo el agua. Así es como bautizaba Juan el Bautista, y así es como bautizaban los discípulos de Jesús, porque Jesús mismo no bautizaba. Pero lo que está hablando Juan el Bautista aquí acerca de Jesús, del Mesías, dice la grandeza, está declarando la grandeza de Jesús, diciendo que no es apto para llevar sus sandalias, y dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Y ya en otros episodios veremos de qué se trata esto de bautizar con el Espíritu Santo y con fuego. Ya hemos hablado en otras ocasiones también acerca de esto, como el Espíritu Santo es a los que están siendo llamados y hacen un pacto con Dios. Dios les da su Espíritu Santo después del bautismo y la imposición de manos, como vamos a ver más adelante. Pero también dice que con fuego. Y eso es diferente, es la segunda muerte en el lago de fuego, también completa inmersión. Ahí está el paralelo, completa inmersión bajo agua para recibir el Espíritu Santo, o completa inmersión en el lago de fuego, que es la segunda muerte, como dice en el Apocalipsis. Ahora, Jesús vino a Juan el Bautista, cuando bajamos aquí al versículo 13, aquí mismo en Mateo 3,
Y vemos lo que sucedió cuando Jesús vino a Juan el Bautista, vino para ser bautizado por Juan el Bautista. Y muchos harán la pregunta, ¿por qué tenía que ser bautizado Jesús si él fue engendrado por Dios el Padre a través del Espíritu Santo? O sea, es decir, tenía el Espíritu Santo como parte de su ADN. Pero vamos a ver lo que dice en el versículo 13 de Mateo 3. Entonces Jesús vino a Juan desde Galilea hasta el Jordán para ser bautizado por él. Pero Juan trató de prevenirlo diciendo, yo tengo necesidad de ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Entonces Jesús respondió y le dijo, debes permitir esto en este momento, porque en esta manera es conveniente para nosotros cumplir toda justicia. Entonces él le permitió ser bautizado. Y después que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua, y he aquí, los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma y venir sobre él. Y he aquí, una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo, el amado, en quien tengo gran deleite. Aquí hay muchas cosas que analizar, porque viene Jesús a Juan el Bautista para ser bautizado, y como nos hacíamos la pregunta, ¿por qué tendría que ser bautizado? Pero Jesús no le da la respuesta más que decirle es necesario que cumplamos toda justicia. Pero lo hizo porque Jesús era el ejemplo perfecto para todos los seres humanos de cómo debíamos de vivir. Y el bautismo es una parte muy muy importante de nuestra vida, de nuestra conversión, de el buscar a Dios, de hacer ese pacto con Dios, de que lo vamos a seguir a Él el resto de nuestra vida. Pero si Dios está abriendo nuestros ojos, tenemos que entender lo serio que es el bautismo, que hasta Jesús mismo fue bautizado. Lo otro que vemos también acá es que Él subió del agua. Dice que después de que fue bautizado, Jesús subió inmediatamente del agua. Entonces, como ya mencionábamos, aquí vemos claramente que es por inmersión bajo el agua. Ahora, cuando Él subió, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios descender como una paloma, simbolizado como una paloma, y dice, y venir sobre él, sobre Jesús. Estaba dando a entender lo que iba a suceder para todos aquellos que siguieran en sus pasos, para todos aquellos que fueran bautizados, que él iba a enviar al Espíritu Santo. Ahora podemos leer, por ejemplo, en el Evangelio de Juan, donde Jesús les dice a sus discípulos que él va a enviar el Espíritu Santo, y como sabemos no fue enviado inmediatamente sino hasta Pentecostés. No fue enviado en este momento ni tampoco en el momento después de que murió, sino hasta después en la fiesta de Pentecostés, a todos los que estaban reunidos, como podemos leer en Hechos 2, que vamos a ir para allá un poquito más adelante. Pero aquí vemos también otro aspecto, que es una voz que dijo desde el cielo, este es mi Hijo el amado, en quien tengo gran deleite. Y esto nos muestra también que el bautismo es agradable a Dios. Y también dice la palabra de Dios que hay regocijo en el cielo por un pecador que se arrepiente, como lo dijo Jesús, ¿verdad? Y es el arrepentimiento, el bautismo es un símbolo de ese arrepentimiento y de ese pacto que uno hace con Dios, de que uno va a seguir su camino, de que uno va a seguir el camino de Dios, de que se va a aferrar a Él, pase lo que pase, y que vamos a guardar las leyes y los mandamientos de Dios. Y este es gran deleite para Dios el Padre, no solamente de cuando se bautizó Jesús, sino de cuando se bautiza o cualquier persona que se arrepiente y viene a Dios para ser bautizada. Ahora, esto es muy muy importante porque Jesús mismo fue lo que comisionó también a sus discípulos. No solamente era Juan el Bautista quien estaba bautizando, también los discípulos bautizaban. Y en las últimas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo, les da esta comisión a sus discípulos. En el versículo 18 dice, y Jesús vino y les habló diciendo, toda autoridad en el cielo y sobre la tierra me ha sido dada a mí. Por tanto,
Vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos dentro del nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes siempre, incluso hasta la terminación de los siglos. Amén. Entonces, esto fue la última instrucción que recibieron, que está grabada aquí en Mateo, fue de que fueran e hicieran discípulos. ¿Pero cómo? Bautizándolos. Y les dice cómo. Les dice que el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto les dijo que así tenía que ser el bautismo. Para hacer discípulos, es decir, seguidores, eso es lo que significa la palabra discípulos, seguidores de Cristo. Por eso fue Jesús bautizado, para que pudiéramos nosotros tener un ejemplo de cómo es el bautismo, de que debemos bautizarnos cuando estamos preparados, cuando llegue el momento, cuando estamos decididos a hacer este pacto con Dios, y que después del bautismo Dios va a dar su Espíritu Santo. Y no solamente eso, el versículo 20 es muy importante. Les dio la comisión de que ellos enseñaran a todos a observar las cosas que Él había mandado. Y les había mandado muchas cosas. Les había mandado que guardaran sus mandamientos, que les daba un nuevo mandamiento para que se amaran unos a otros, como Él los había amado. Les había dado otros mandamientos, como el amar a los enemigos, como poner la otra mejilla y muchas otras instrucciones. Todas esas cosas son las que Jesús mandó. Y Él envió a sus discípulos a que hicieran más discípulos en todas las naciones. No dice solamente a Israel, porque hay personas que dicen que solamente fue enviado a las tribus de la casa de Israel. Pero aquí dice en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero también enseñándoles a observar, porque este arrepentimiento, este cambio de dirección, tiene que ver con todas las cosas que dijo Jesús, hacer las cosas que Él les mandó a sus discípulos y nos manda a usted y a mí. Usted que está aquí para que Dios abra sus ojos, también está queriendo que nosotros hagamos también lo mismo, que nosotros también observemos las cosas que Él nos ha mandado. Y de hecho, esto lo hicieron los discípulos. Tenemos un ejemplo en Hechos, en el capítulo 2, y ya hablábamos de ello, acerca de la fiesta de Pentecostés, después de la muerte, la crucifixión, la muerte de Cristo y su resurrección. Después, en la fiesta de Pentecostés, que fue 50 días después de ese domingo, cuando Jesús ascendió al Padre, entonces estaban todos juntos y Pedro estaba hablando. Y Pedro también les da el recuento a todos los que estaban ahí reunidos, hombres israelitas, y les dice acerca del pueblo de Israel, les dice acerca de la identidad de Jesús, de que Él era el Mesías que estaban esperando, y también lo que hicieron, cómo lo crucificaron y lo mataron. Y todo, que la gente no entendió quién Él era. Pero ahora que ya había muerto, que había resucitado y que se había corrido la voz por todas partes, la gente empezó también a creer cuando los discípulos fueron a ser más discípulos. Y cuando Pedro estaba hablando, dando este sermón muy potente y muy importante, Pedro les dice en el versículo 38, cuando ellos preguntaron qué es lo que nosotros podemos hacer, cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho, de que habían matado al autor de vida, aunque Dios mismo declara que Jesús dio su vida por nosotros. Y aquí les dice qué podemos hacer cuando se dieron cuenta de lo que habían hecho y en la situación en la que se encontraban. Les dice Pedro en el versículo 38 de Hechos 2, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para la remisión de pecados, y ustedes mismos recibirán el regalo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya habían visto cómo habían bajado las lenguas de fuego y cómo todos estaban hablando en diferentes idiomas. Y esto es lo que había sucedido. Dios lo hizo manifiesto, que por cierto, había muchos idiomas. Esto también comprueba que el hebreo no es un lenguaje sagrado, sino es otro de los idiomas que Dios había creado también cuando dividió las lenguas en la Torre de Babel, como lo dice la Biblia. Pero aquí el punto es que
Pedro les dice que se tienen que arrepentir y después ser bautizados para que reciban la remisión de pecados y reciban el regalo del Espíritu Santo. Y es muy importante esto. Ya hemos visto que es por inmersión completa bajo agua, ya hemos visto que es después del arrepentimiento, que para arrepentirse tenemos que saber de qué nos estamos arrepintiendo, conocer esas leyes, conocer esos estatutos, mandatos, las ordenanzas, todo lo que Jesús mismo también ordenó. Y también vamos a ver ahora que hay otro aspecto importante del bautismo, aparte de la inmersión bajo agua, que viene después de salir del agua. Vamos a Hechos 8, donde habla acerca de este aspecto. Es algo muy importante, parte de la ceremonia del bautismo. En Hechos 8 y versículo 14, vamos a leer, y como marco de referencia, estaban hablando acerca de Felipe y de Simón. Y dice en el versículo 14, ahora cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y Juan, quienes después de bajar a Samaria, oraron por ellos para que pudieran recibir el Espíritu Santo, porque todavía no había caído sobre ninguno de ellos, sino habían sido bautizados únicamente en el nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron sus manos y recibieron el Espíritu Santo. Parte de la ceremonia del bautismo, parte importantísima, es la imposición de manos por alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que hicieron los apóstoles. Pedro y Juan fueron, y ellos no habían recibido el Espíritu Santo a pesar de que habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. No aclara aquí si fueron bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como habían sido instruidos los apóstoles, pero lo que sí está claro es que no habían recibido el Espíritu Santo y que cuando les impusieron las manos, lo recibieron. Y esto es muy importante porque es parte del proceso del bautismo. Lo declara aquí la palabra de Dios claramente, que el Espíritu Santo se da tras el bautismo y la imposición de manos por alguien que tenga el Espíritu Santo de Dios, pidiéndole a Dios que también les dé el Espíritu Santo. Y esto no había sido comúnmente entendido. De hecho, en Hechos 19, vamos para allá, para leer lo que sucedió aquí con Apolos, que era un siervo de Dios, un ministro. Y en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 1, dice lo siguiente: ahora sucedió que mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo viajó a través de las partes más altas y vino a Éfeso. Y cuando encontró ciertos discípulos, él les dijo: ¿recibieron el Espíritu Santo después que creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay un Espíritu Santo. Entonces él les dijo: ¿en qué entonces fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Y Pablo dijo: Juan verdaderamente bautizó con un bautismo hacia arrepentimiento, diciéndole a la gente que ellos debían creer en quien estaba viniendo tras él, es decir, en Jesús, el Cristo. Y después de oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Ahora, cuando Pablo colocó sus manos sobre ellos, el Espíritu Santo vino sobre ellos, y hablaron en otros idiomas y profetizaron. Y todos los hombres eran alrededor de 12. Entonces aquí vemos otra instancia donde habían sido varios bautizados, pero solamente con el bautismo de Juan el Bautista, hacia arrepentimiento, diciéndoles que creyeran en Jesús, y después fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, que si usted ha sido bautizado o bautizada, pero no ha tenido conocimiento, no ha sido por alguien que tenga el Espíritu Santo, y no ha tenido conocimiento de las leyes y mandamientos de los que habla la palabra de Dios, a los que uno se compromete cuando se bautiza, también entonces sería pertinente volverse a bautizar como fueron bautizados acá en el nombre del Señor Jesús, a pesar de ya haber sido bautizados por Juan el Bautista, y también con la imposición de manos para recibir el Espíritu Santo. Si usted quiere saber más acerca de este tema del bautismo, lo invito a que vaya a nuestro sitio de la verdad de Dios, donde están muchos artículos y libros al respecto,
como el libro Señor, ¿qué debo hacer?, donde detalla paso a paso si usted está buscando a Dios, si está buscando que Dios abra sus ojos y qué es lo que debe usted hacer. Lo invito a que vaya y lea ese libro, donde va a encontrar información muy importante, no solamente con respecto al bautismo, sino al llamamiento completo y a este misterio del reino de Dios. Así es de que hemos visto el día de hoy acerca del bautismo, hemos estudiado que es a través de inmersión bajo el agua, que es en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y que hay que tener imposición de manos por alguien que tenga el Espíritu Santo para poder recibir el Espíritu Santo. Pero todo esto es después del arrepentimiento. Todo esto está basado en el entendimiento de la palabra de Dios, de un pacto que se hace con Dios, de que uno va a seguir en ese camino, de que uno va a guardar las leyes, mandamientos y ordenanzas de Dios y va a hacer todas las cosas que Jesús les ordenó a sus discípulos que observaran. Así es que si usted quiere saber más acerca del bautismo, como ya le mencionaba, vaya a la página de la verdad de Dios. Por el momento me despido. Ha sido un placer haber estado con ustedes en este episodio de Abre mis ojos y nos vemos en el próximo episodio.